Quiero que busque conmigo Nehemías capítulo 5, versículo 14 al 18. Busque ahí si tiene su Biblia física o en su celular. Busque ahí Nehemías capítulo 5, del 14 en adelante. Si lo encontró, me dice amén. Dice así, es Nehemías quien está escribiendo la propia historia, su propia historia. Dice el 14, también desde el día en que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo, dice, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados, dice, se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, dice Nehemías. A causa del temor de Dios, también en la obra de este muro, dice, restauré mi parte. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, dice, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Hasta ahí llegamos. Palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad, por este tiempo de compartir, de predicar tu palabra. Háblanos en esta noche. Permíteme, Señor, ser voz de Dios en esta hora para tu iglesia, para todos quienes tenemos hambre y sed de ti, Jesús. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida en esta hora para transmitir fielmente lo que tú has puesto en mi corazón. Sea tu presencia sobre mi vida, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Este mensaje lleva como título Promovidos por Dios. ¿Sí? Ese es el título de este mensaje. Promovidos por Dios. ¿Por qué lleva ese título? Porque Nehemías, si usted está con nosotros desde el principio, Nehemías era copero del rey. Se presenta delante del rey y le presenta la necesidad que había en su nación, reconstruir los muros. El rey lo asigna a aquella tarea y se vuelve constructor. Pero ahora en este capítulo leemos que Nehemías pasó de ser copero, fue constructor y ahora pasa a ser gobernador. ¿Sí? Si dijéramos de un modo, subió de rango, subió su asignación, subió aquella tarea en la cual estaba él trabajando. Ya no era solo un constructor, ahora era encargado de gobernar toda aquella provincia. Fue promovido por el Señor. Y hay una frase que usa nuestro pastor que a mí me ha marcado muchas veces y que dice que muy pocos hombres, ¿sí?, están preparados para recibir la bendición por la cual han estado orando al Señor. De pronto nos es más fácil enfrentar la adversidad, enfrentar la oposición, que enfrentar una promoción de Dios. Muchas veces oramos al Señor para que Él nos bendiga, para que Él restaure nuestras vidas. Y muchos de nosotros hemos llegado delante del Señor con nuestras vidas destruidas. ¿Cuánta gente no ha entrado a nuestros templos y ha llegado en crisis de todo ámbito, en toda área de su vida, matrimonial, personal, económica? Y ha entrado y se ha encontrado con el Señor. Pero al poco tiempo el Señor comienza a bendecir y a ordenar sus vidas. Y aquellos hombres que llegaron quebrantados, o mujeres,
prontamente se olvidan del Señor y se olvidan de las promesas que un día le hicieron al Señor. Y el Señor, eso lo enseño yo, saca sin fotocopias, guarda en sus archivos cada oración que nosotros hemos hecho delante de su presencia. Y en determinado momento nos confronta con nuestras propias palabras. Trae a memoria a nuestra mente cuando estamos orando aquellas promesas que de pronto hicimos al Señor. Por eso este principio de que es difícil soportar la bendición de Dios es un principio muy cierto. Porque en la adversidad nos aferramos al Señor. Cuando estamos en angustia buscamos al Señor de todo corazón, clamamos a Dios, lloramos, oramos, ayunamos para recibir una respuesta de Dios. Pero cuando la bendición comienza a llegar y a tocar nuestra puerta, nos empezamos poco a poco a alejar del Señor. Ya la intensidad y la búsqueda de Dios no es la misma. No tenemos la misma entrega, no tenemos la misma fuerza y de pronto ya no tenemos el mismo tiempo y la misma disposición para las cosas del Señor. Estamos ocupados administrando la bendición y nos olvidamos del Dios que nos bendijo. Eso no pasa aquí. Se me pone muy serio. Pero nos sucede. Y lo que nos muestra la historia de Nehemías en este capítulo es que él fue promovido por Dios. Pero él no se olvidó que fue el Señor el que lo bendijo, que fue el Señor que lo sacó de ser copero del rey, lo llevó a ser constructor de los muros de Jerusalén y ahora lo hizo gobernador de toda la provincia. ¿Cómo sabemos que Nehemías no se olvidó? Porque no siguió las mismas prácticas de quienes antes habían estado en aquel cargo. ¿Cuáles eran las prácticas? Cohecho, corrupción, afligir al pueblo, subir los impuestos, poner a gente de su confianza en cargos, no por aptitudes, sino porque eran de su grupo de amigos, cosa que no pasa ahora, dirá usted. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué es lo primero que hace cuando alguien llega a un lugar de autoridad hoy en día? Inmediatamente empieza a acomodar a los suyos en distintas dependencias. Se hacen promesas en campaña, del lado político que sea. Pero pasa un tiempo y caen e incurren en las mismas prácticas. Nehemías entendía que él había sido movido por el Señor. Por lo tanto, él no podía actuar ni obrar igual como los hombres que lo habían precedido. Debía actuar bajo el temor de Dios, porque era Dios el que lo había puesto en aquel lugar. Si Dios te promueve, si Dios te levanta, no te puedes olvidar del Señor. ¿Y cómo haces cuando no te olvidas del Señor? Eres un hombre íntegro, una mujer íntegra. ¿Está conmigo? Cuando el Señor me bendiga, no me olvidaré del Señor, ni de su iglesia, ni de mis tiempos con Dios, y no actuaré como actuó quien antes estaba sobre mí. A veces nos quejamos de los jefes. Y cuando nosotros llegamos a aquella posición, actuamos igual. Todo lo que vivimos es siempre un proceso para preparar nuestro corazón y nuestro carácter para lo que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Si estamos viviendo tiempos de escasez, Dios nos está enseñando dependencia de Él. Siempre
Todo lo que vivimos en el Señor tiene un sentido. No hay despropósitos en Dios. Quizás nosotros no podemos en ese momento entender por qué estamos atravesando determinada situación. Pero en Dios no hay despropósitos. Siempre las cosas en el Señor tienen un propósito. Así que lo que estás viviendo en este momento, Dios te está formando. Quizás estás en la escasez, quizás estás en la enfermedad, en la adversidad. Dios te está tratando, Dios está trabajando contigo. En la mañana, mientras escribía, esbozaba ideas, yo anoto en papeles en todos lados. Me acordé que hace años atrás, nuestra iglesia, ¿sí?, estaba en una escasez económica. Y yo dije, no puedo quedarme sin hacer nada. Y aunque usted no lo sepa, ahora lo va a saber. Por eso se lo voy a contar, que no salga de acá. Hice un emprendimiento y trabajé casi 1 año y medio, 2 años, en un emprendimiento de comida con otro hermano de la iglesia, que éramos amigos, muy amigos. Y los dos hicimos este emprendimiento. Y aquello me sirvió de sustento, porque la economía de la iglesia no estaba bien. Y un día, mientras estábamos en esto, porque había que preparar, los negocios de comida son demandantes, ¿sí? Uno tiene que estar todos los días ahí, no puede parar, es algo que no para. Hay que vender, porque lo que uno compra se echa a perder, y si uno no lo vende, se perdió. Estábamos en eso y se tapó todo el alcantarillado. Y tuvimos que nosotros solucionar el tema porque había que abrir, había que vender. Y me acuerdo de abrir la tapa del alcantarillado y empezar a sacar con balde. Usted sabe ahí todo lo que sale cuando uno destapa un alcantarillado. Y en aquel momento yo estaba ahí de rodillas sacando y pensaba en mi mente, ¿por qué estoy aquí? Pero el Señor me estaba preparando. El Señor estaba trabajando mi corazón. Usted me puede ver hoy acá, puede ver la iglesia, pero usted no sabe las vivencias que hay detrás de cada hombre de Dios. Así que donde estés y en lo que estés viviendo, el Señor está trabajando contigo. Donde hoy estás no es el final de tu historia. Tu historia aún se está escribiendo. No ha concluido, no ha terminado y no terminará con el diablo gobernando tu casa. Tu historia se está escribiendo y Dios tiene un propósito eterno contigo. No te rindas, no desertes, aunque la prueba sea dura, aunque haya aflicción, aunque haya escasez. Mantente firme, sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando en el Señor. Llegará ese día de la promoción divina sobre tu vida. Así que cuando estés ahí diciendo, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Es porque Dios está trabajando en tu corazón. En medio nuestro hay muchos hermanos extranjeros que tuvieron que dejar todo. Negocios, casas, familia, todo. Y empezar de cero. Y yo creo que se hicieron esa pregunta muchas veces. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este país? ¿Por qué tuve que dejar todo? Dios te trajo a esta tierra para prepararte. No es tierra de aflicción, es tierra de preparación para lo que Dios quiere contigo. Es tierra de oportunidades en Dios. Tal vez los opositores de Nehemías
Habrán pensado cuando lo hicieron gobernador que fue por pituto, diríamos en Chile. No sé cómo lo dirán en Venezuela. Que fue porque habló al oído correcto, porque dijo las palabras correctas. Que fue promovido porque cayó en gracia, porque quizás fue a una persona salamera, diríamos acá en Chile, con quien era el rey. Pero lo cierto es que fue Dios el que movió a Nehemías. Es Dios el que abre puertas. Es el Señor el que abre puertas. Ejemplos hay en la Escritura. José es uno de ellos. Estaba en la cárcel, estaba olvidado, estaba injustamente encarcelado. Se habían olvidado de él, pero Dios de la cárcel lo sacó para reinar junto a Faraón. De un día a otro pasó de estar preso a estar al lado de Faraón. Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos. Dios nos ve, Dios nos observa. Él ve nuestra fe, Él ve nuestro trabajo. Dios no se olvida de lo que estamos haciendo. Dios es galardonador de quienes le buscan. Ahí estaba José, yo creo, con miles de preguntas. Y de pronto de la cárcel salió para reinar. Mientras escribía, me acordé de un compañero del instituto bíblico que decía esa frase: de la cárcel el Señor me sacó para reinar. Trompeta de Dios, le decíamos nosotros en el instituto bíblico. Yo estudié en Argentina, allá se sale a predicar en los trenes. Y él predicaba a viva voz, porque él cuando se convierte, él era dirigente de la Barra Brava de Rosario Central, uno de los clubes más grandes de aquella ciudad. Y allá los dirigentes de la Barra Brava, al igual que acá, son pagados por los clubes. Les pagan un sueldo. Y él andaba armado, vendía drogas. Y en medio de toda esa locura, él se encuentra con Cristo. Y se convierte. Y se va al instituto bíblico a estudiar. Y nos hacemos amigos, yo lo conozco, él era más grande que yo. Y me llevaba ahí a los trenes y predicaba y tenía un vozarrón. Entonces por eso le decíamos trompeta de Dios. Y él decía esa frase: el Señor de la cárcel me sacó para reinar. Yo soy como José, che, me decía. Yo estaba en la cárcel, lleno de tatuajes, de corte. Tenía cicatrices de bala. Pasaron los años, yo me vine a Chile, él siguió en Argentina. Y me llegó una noticia tan triste. Y mientras escribía me acordé de él por aquella frase. Me llegó la noticia que él había recaído, se había apartado del Señor y había muerto en un enfrentamiento. Y yo me puse a llorar, me acuerdo, y hoy día que escribí también. Porque a veces las pruebas, las dificultades nos hacen retroceder. Nos hacen abandonar la fe. Nos hacen tambalear. Por eso necesitamos siempre al Espíritu Santo en nuestras vidas. Para no desviarnos, para no equivocarnos, para no considerarnos sabios en nuestras propias opiniones, sino ser guiados por el Señor. Porque la bendición nos puede desviar de lo que el Señor quiere. Si nuestro corazón no está preparado, aquello por tantos años hemos orado y de pronto llega y nos olvidamos del Señor. Y así nos pasa a nosotros. Tal hermano se fue y ya no se congrega, ya no está en medio nuestro. Está demasiado ocupado. Y nos envía de pronto una ofrenda, como si nosotros necesitáramos de aquello. No se confunda. Dios es quien nos provee.
Él cubre nuestras necesidades. Si vamos a ser promovidos, va a ser por el Señor. Él sabe dónde yo vivo, Él sabe mi número de teléfono. Hoy diríamos, Él tiene mi WhatsApp. Él golpeará mi puerta. Yo no tengo que promocionarme, yo no tengo que promoverme. El Señor sabe y conoce quién soy yo. Y Él sabe si es el tiempo de mi visitación, Él sabe si es el tiempo oportuno para mi bendición. Y si aún no llega, esperaré en el Señor. Ni siquiera voy en el punto 1. Pero escribí ejemplos. Me acuerdo ir a un congreso multitudinario. Miles de pastores, miles, y no exagero. Estuvimos ahí en un estadio, en un campo abierto en Colombia. Fui hace muchos años atrás al Congreso de Avivamiento del pastor Ricardo. Miles de pastores. El estadio, no sé, o el parque en que hicieron el cierre, no sé, habrían 200.000 personas. Y en la iglesia en aquellos años tenía una capacidad como para 10.000 personas y eran solo pastores. Y yo veía que todos se saludaban y se entregaban tarjetas y se promovían. Yo decía, yo no traje tarjeta. Yo era un niño. Debo haber tenido 25, 26 años. Miles de pastores. Y estaba ahí en medio de todos ellos y me mandan a llamar. Y me manda a llamar la esposa del pastor Ricardo, quien era el pastor que organizaba todo. Y ella me pregunta cómo estoy yo, la saludo bien, qué bueno. Pasé por miles de puertas hasta llegar. Y me dice, quédate acá conmigo. Me quedé ahí, yo obedecí. Y era una mesa pequeña, no más de 8 puestos. Llega el pastor Ricardo, se sienta, yo estoy al lado de su esposa, se sienta él. Llega el pastor Claudio Freyson, llega el pastor Alberto Motesis, llega el director mundial de Jucum. Y yo estaba ahí, yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y almorcé con ellos. Y me pusieron una pulsera que me permitía acceso libre a donde yo quisiera. Y cuando estaba ahí, el Señor me habla. Y viene su palabra, que el Señor es quien nos promueve y Él nos hace sentar en mesa de príncipes. Del muladar te saqué para que te sientes en medio de los príncipes de mi pueblo. Usted no necesita promoverse. Ore al Señor, interceda, pídale a Dios. Y Él sabe dónde usted vive y la necesidad que tiene. Y Él abrirá puertas que usted quizás piensa que están cerradas. Él sabe dónde estoy, Él sabe qué necesidad tengo. En tiempos donde todo parece superficial y donde la iglesia también ha caído en estos tiempos de esta superficialidad, se necesitan hombres que vuelvan al mensaje original. Leí el otro día, no me acuerdo en qué libro o qué comentario, de un hombre que escribía y decía que cuando él inició en el pastorado le dieron algunos consejos. Y dentro de esos consejos le dijeron que tenía que tener un buen lugar, agradable a la vista, él tener una buena presentación, tener una buena oratoria, hablar bien, tener un buen aspecto. Y eso le aseguraba que su iglesia iba a crecer. Y eso se está enseñando y se está divulgando. Una iglesia que es promovida con armas carnales, naturales,
alejada del mensaje y de la presencia del Espíritu Santo. Hombres como Juan el Bautista, que comienza a predicar solo en el desierto. Y las caravanas que transitaban comienzan a ver a un loco que está hablando, que está predicando, vestido de piel de oveja. No tenía ningún aspecto adecuado en su presentación. Su mensaje no era agradable a los oídos. Llamaba al arrepentimiento, llamaba a volverse al Señor. Pero aquel hombre en el desierto solo fue la voz y el precursor de Cristo. Y la gente comenzó a ir al desierto a ver qué era lo que decía ese loco. No se promovió en lo humano. Buscó al Señor y Él lo respaldó en su mensaje. Y la gente comenzó a acudir por miles y comenzaron a bautizarse en arrepentimiento, en volver su corazón al Señor. Una iglesia que se va a levantar y va a ser promovida por el Señor es una iglesia que usa sus armas espirituales y no naturales, no carnales. Jesús le dice a la multitud que saliste a ver al desierto. Salieron a ver a Juan. En tiempos donde la integridad se tranza, necesitamos ese calibre de hombres, de mujeres de Dios, que no venden el mensaje. Como Nehemías, que no se vendió al gobernador. Dice que no comió de la comida del gobernador durante 12 años. 12 años jamás fue y golpeó y pidió limosna al gobernante de turno. Como vemos en redes sociales, cuántos hombres de Dios se sientan a la mesa con el gobernante de turno y venden su mensaje, venden su integridad, venden el mensaje de Cristo por un par de monedas, lo vuelven a crucificar. Nehemías se mantuvo íntegro, no tocó la comida del gobernador. Cuando Daniel sale el edicto del rey de que no podía orar al Señor, no podían orar a otros dioses, dice que él fue, abrió su ventana y comenzó a orar al Señor como lo hacía siempre. No se escondió. No escondió su fe, no ocultó sus creencias. Abrió su ventana y comenzó a orar. Y fue visto por aquellos que tendieron la trampa. Y fue llamado para ser echado al foso de los leones. Pero él no tuvo temor, no cambió su fe, no transó su mensaje. Siguió orando al Señor como siempre lo había hecho. Estamos en tiempos en que se oculta el mensaje, se oculta lo que creemos, en que los templos han pasado más que ser un refugio a ser un lugar para ocultarnos, por temor a lo que la sociedad dirá de nuestro mensaje. Pero Daniel no vendió su integridad, fue echado al foso de los leones, pero el ángel de Jehová estuvo con él y lo rescató de aquella situación. ¿Cuánta gente no busca el reconocimiento de los hombres? Yo lo veo en mis redes sociales y oro al Señor y lloro delante del Señor. Les dan un galardón. Y con aquello se conforman. Yo prefiero tener un galardón en los cielos, donde nada lo puede robar ni nadie lo puede arrebatar, y donde no veré corrupción. Prefiero atesorar cosas en los cielos.
Pueden llamarme iluso, loco, fanático, idealista, pero prefiero ser identificado con aquellos que con aquellos que vendieron el mensaje. Siempre hay una crisis de liderazgo. Y si algo estamos enfrentando en este país es una crisis de liderazgo. Y si algo enfrenta nuestra América Latina es falta de líderes, de hombres íntegros. Porque cuando el hombre íntegro gobierna, dice que el pueblo se alegra, es prosperado. Y en medio de todo ello, yo le pregunto al Señor, ¿dónde está la iglesia? En medio de todo ese vacío, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde están los hombres que tienen una voz de Dios para confrontar? Para decir así dice el Señor. Nos hemos quizás aburguesado, la bendición nos ha desviado. Hablo a la iglesia chilena. La comodidad de nuestros templos nos sacó de las calles, nos alejó de la realidad de las personas. Nadie dice, yo tengo una carga por ir a predicar a La Victoria. No, todos tienen carga de Plaza Italia hacia arriba. Eso es lo que me quebranta. Y yo quiero que usted se quebrante conmigo, porque necesitamos hombres y mujeres que oren al Señor, que intercedan. Porque se necesita hombres íntegros para que la iglesia sea promovida con estas armas espirituales. Y yo no quiero vivir de recuerdos ni de revelaciones pasadas. Yo quiero ver el poder de Dios en mi generación. Agradezco al Señor por haber sido testigo de lo que Él hizo en medio nuestro. Pero yo quiero una revelación fresca de Dios hoy. Hoy. Póngase de pie.